Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá arrancamos otro nuevo episodio de La Voz de mis proyectos. Bueno, hoy voy a tocar una temática porque la realidad me obligó a adelantar este tema, una terminología de las metodologías ágiles. Vamos a hablar de los entornos VUCA y BANI, vamos a hablar de la gestión en estos entornos, qué significa, cómo podemos comprenderlo y por sobre todo cómo podemos vernos liderando esta experiencia en esta realidad. Este tema que vamos a trabajar hoy, yo lo doy en una teórica para los estudiantes de diseño industrial en el tercer nivel de su carrera. Hablamos del Design Thinking como una metodología ágil dentro de entornos VUCA y Brittle que toman la lógica de los diseñadores, Design Thinking, cómo piensan los diseñadores para aplicar metodologías. Los que proyectamos estamos gestionando constantemente el cambio de variables y si no podemos entender, ¿no?, nuestra capacidad de acción frente a esto, nos vamos a perder el hacer muchas cosas y generar una exposición de nuestras soluciones, nuestros talentos y nuestros proyectos al mundo. ¿Qué es el entorno VUCA o el entorno BANI? Es una interpretación de entendimiento de un ambiente que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estos son 4 términos que se utilizan a menudo para describir el mundo actual y las condiciones en las que podemos operar. ¿Qué es el entorno BANI? El entorno BANI se refiere a un entorno que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Estos entornos que se caracterizan por estas variables y que nos permiten adaptarnos a estas condiciones y tomar decisiones con la poca información disponible que tenemos. La respuesta a estos entornos requiere, en muchos casos, un cambio de cultura encaminado hacia la agilidad, a los cambios de ritmos, a la adaptación constante. De esta manera, las organizaciones, los proyectos, los emprendimientos ágiles que trabajan gestionando de esta forma van a estar de mayor manera preparados para responder a los cambios inesperados. Quiero que empecemos a hablar de los entornos VUCA y Brittle. ¿Qué es VUCA? Bueno, lo primero que tenemos que entender que las necesidades, las personas, los gustos y los intereses cambian en todo momento y son parte de nuestra realidad, de nuestra existencia y que nos afectan o nos modifican, nos califican nuestro entorno personal y profesional. El acrónimo VUCA simula un reflejo, un entendimiento de nuestra realidad actual. Sobre todo en los entornos en donde las empresas, los emprendedores, los estudiantes estamos hoy creando nuestra realidad. ¿Qué significa VUCA? En inglés, VUCA es volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué es lo volátil? Es lo que a la velocidad, ¿no?, que se puede producir todos estos cambios, son entornos volátiles. ¿Qué es la incertidumbre? Se refiere a la limitada capacidad para nosotros de predecir lo que puede pasar en un futuro. No es fácil en entornos de incertidumbre planificar qué puede suceder de nuestras acciones. Complejidad, porque se trata de comprender el contexto que tiene un nivel, ¿no?, de variables al mismo tiempo que son tremendamente complejas en sus interrelaciones. ¿Qué es la ambigüedad de estos entornos? Es la falta de claridad para entender, con lo cual conlleva a la incertidumbre. Por lo cual, todas estas variables conforman un tejido de entendimiento de nuestra realidad que nos requiere pasar a una
manera diferente de hacer las cosas y de planificar y tener un pensamiento estratégico. VUCA es un modelo de entendimiento de la realidad para ayudarnos a la gestión de entornos complejos, volátiles, impredecibles y ambiguos. Y de alguna manera nos propone dividir esta realidad con dos ejes. El eje del conocimiento, que es un eje en el que mediremos cuánto sabemos sobre la situación actual, y el eje de la predictibilidad. Habría que respondernos hasta dónde podemos predecir el resultado de las acciones que tomemos. ¿Qué es un entorno Bunny? El entorno Bunny se refiere a lo que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. La fragilidad se debe a la debilidad del entorno, condiciones que pueden ser inestables y que pueden romperse o degradarse de una manera muy fácil. El entorno ansioso se refiere a la sensación de inquietud y preocupación que puede existir en un entorno. Las situaciones pueden ser estresantes y pueden generar muchísima ansiedad. No lineal se refiere a un entorno en el que las cosas no progresan de manera lineal o predecible. Las situaciones pueden ser impredecibles y cambiar rápidamente. Incomprensible se refiere a un entorno que es difícil de comprender o interpretar. Las situaciones pueden ser confusas y las señales pueden ser contradictorias. Entonces, un entorno Bunny se caracteriza por la fragilidad, la ansiedad, la impredecibilidad y la dificultad de comprensión. ¿Cuáles son las similitudes entre los entornos Bunny y VUCA? Bueno, hay similitudes entre los dos conceptos, pero hay algunas grandes diferencias. El VUCA se refiere a la rapidez con la que cambian las cosas, la falta de certeza y claridad y la complejidad. En cambio, el concepto Bunny se refiere a la fragilidad, la ansiedad, la impredecibilidad y la dificultad de comprensión del entorno. Es importante tener en cuenta que estos conceptos no solo son una forma de entender y abordar desafíos y oportunidades que enfrentamos en un mundo cada vez más cambiante, sino también entender que cada entorno es único y es importante comprender las condiciones específicas en el que vamos a estar pudiendo operar. Lo interesante de esto que han encontrado una herramienta para poder lidiar con esta volatilidad, con esta incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que realmente nos permite pensar en adaptaciones a cambios rápidos y escenarios complejos y que nos permite gestionar nuestros proyectos, nuestros diseños, nuestras maneras de hacer y así ser capaz de mantener lo que nos hace únicos y las organizaciones puedan ser sustentables a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Qué importante es hoy esto, y de hecho cuando estuve dando esta teórica este cuatrimestre lo estábamos charlando con los alumnos y nos mirábamos diciendo, no puedo creer cómo calza esto en este momento, ¿no? Era justamente en esta semana en donde nuestro contexto estaba saltando por los aires. ¿Cuál es el origen de VUCA? Bueno, esto se remonta a los años 90, cuando el ejército norteamericano lo utilizó para hacer énfasis en las situaciones cambiantes de estos tiempos, ya que en la actualidad, a raíz incluso de la pandemia, estos están produciendo cambios inimaginables en todos los aspectos y se utilizó mucho más este término con frecuencia, pero la realidad es que en las previsiones y el entendimiento del desarrollo de la revolución digital, esto se viene hablando hace bastante. Los orígenes de estos entornos se remontan a la Guerra Fría. Fue un término ideado por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en los años 90. Desaparecida la Unión Soviética y tras la caída del muro de Berlín, el mundo era más incierto y complejo. Ya no se podía explicar todo en función de dos bloques. Más tarde, en los atentados del 2001 y la gran crisis económica del 2007, validaron la idoneidad de estos términos que parecía cada vez más adecuado para describir un mundo de constante cambio y en el que todo es posible.
La velocidad de los cambios en nuestro mundo, bastante complejo, es tan rápida que cada vez resulta más difícil predecir hacia dónde nos dirigimos y cómo se comporta una realización a largo plazo. El concepto de entorno VUCA hoy en día se le agrega la H, hiperconectividad. Esto lo podemos entender como todo lo que venimos describiendo, como una mirada muy lúcida de nuestra realidad, ya que el ser humano vive conectado de manera constante a toda esta información a través de todos los dispositivos posibles y que, por ejemplo, el comercio electrónico en la pandemia pasó a tener una escalada de un 9% a un 14% en muy poco tiempo, ¿no? Y ha seguido creciendo y hoy es casi la omnicanalidad, una necesidad importantísima de todos los emprendimientos o empresas. ¿Cuál es la gran complejidad? Adaptarse a estos entornos y adaptar el management, que tiene otras lógicas, para ser líderes y estar lúcidamente teniendo la mentalidad adecuada para lidiar con estos entornos. Los entornos VUCA responden a un reto gigantesco para los roles de liderazgo. Pero podemos empezar a pensar cuáles pueden ser los pilares que permitan adaptarnos a estos entornos de una manera más amigable. Sí. Uno de los pilares es el talento. El talento, unido al conocimiento, es un factor el cual debe otorgar valor. Es importante que el talento humano se gestione de manera correcta y que los colaboradores, tanto en las organizaciones como dentro de los emprendimientos, se desenvuelvan en un entorno favorable para aprovechar las capacidades de cada uno, lo que tiene cada uno para aportar. Este punto es esencial y debemos prestarle mucha atención, y podemos observar cómo en los últimos años esto ha empezado a ser una palabra importante en la mesa de todos los entornos de liderazgo. La velocidad para adaptarse al cambio es un factor fundamental que determina las capacidades que tenemos para poder liderar y responder de una buena forma ante cualquier obstáculo. En estos entornos puede presentarse en cualquier momento esos cambios, esa velocidad, y requiere también una velocidad interna de adaptación y de respuesta que debe ser prácticamente instantánea para poder ubicarse en esta nueva realidad. Un pilar importantísimo es el del liderazgo. La figura líder, que es la que, a pesar de este entorno cambiante de incertidumbre, sabe dirigir hacia el éxito, hacia la resolución, y evitar que se decaiga, ¿no?, en una cuestión de desorden, de una mala administración, de un mal seguimiento del talento humano dentro del hacer. Por eso es muy importante gestionar las habilidades de liderazgo en estos entornos VUCA. Un punto que para mí es fundamental como el del liderazgo es la inteligencia emocional. Porque en relación al liderazgo, que pretende gestionar las emociones de manera inteligente para todos los integrantes del hacer, ya sea del emprendimiento, como del proyecto, como incluso dentro de las aulas, hay que trabajar el inspirar y la motivación dentro de estos espacios. Esto va a generar un bienestar emocional, tanto en el plano personal como desde la realización, ya sea personal, profesional, en función de lo que estamos haciendo. Y es esta inteligencia emocional la que es capaz de unir al equipo de trabajo, al grupo, al logro del emprendimiento, y crear un sentido de pertenencia hacia la organización. Este sentido de pertenencia es el anclaje necesario para poder sostener en entornos tan cambiantes y volátiles. Otro pilar
para lidiar con este tipo de entornos es el eustrés o estrés positivo. No solo se centra en esas cuestiones tan degradantes del estrés negativo, por así decirlo, ¿no? Que es el estrés que no permite, que bloquea, que desgasta, ¿sí? Pero existe un estrés que se llama eustrés, que hace referencia a resultados emocionales positivos y que a largo plazo mejora el rendimiento y la productividad laboral. ¿Somos capaces de gestionar el estrés positivos en nuestros entornos de hacer? Porque esto es muy importante. Cuando estamos asociados a la queja, a la resistencia, al temor, ¿sí?, de que produce la incertidumbre, el estrés positivo no puede sucederse. Por eso, todos estos pilares son necesarios para la gestión de un liderazgo positivo. Tanto el refuerzo de nuestros talentos, nuestra velocidad y nuestra capacidad de reaccionar, nuestras fortalezas como líderes, nuestra inteligencia emocional y nuestro eustrés son herramientas esenciales para lidiar con estas realidades. Hoy en día, la aplicación de estas nuevas herramientas se da a través de la innovación tecnológica en muchos casos, porque hoy, en la actualidad digital, muchas opciones que nos pueden ayudar. Entendamos que hoy mejoramientos tienen que ver con metodologías de trabajo y herramientas que nos acompañan en eso. También comprender que formarnos en estas lógicas también es necesario para poder sentirnos capaces de poder llevar adelante esto. Bueno, las metodologías ágiles que tienen que ver con un aprendizaje y un desarrollo continuo desde su filosofía y una mirada empática, para mí son el resultado de poder liderar esta realidad. Son revolucionarias tanto en la industria como para brindar calidad a nuestro saber hacer y un trabajo colectivo y empático entre todas las personas, que es algo que es bastante diferenciador y mejorar nuestras capacidades en estos entornos tan volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Porque nos permiten sostenernos en el proceso de ganar nueva perspectiva, nueva información. Estas áreas que son necesarias para la agilidad son la formación constante y la preparación a los cambios. Esto en el mundo tecnológico lo vemos con claridad, pero esto se puede llevar a todos los órdenes de la realización para irnos adaptando a lo que nos está dando de respuesta a la realidad. ¿Cuál es la fortaleza de la agilidad? La empatía, el pasar a la acción, el entendimiento de lo poderoso que es el aprendizaje continuo, llevando adelante una vez y otra vez lo que estamos queriendo lograr y hacer. El liderazgo integrador también es un arma muy poderosa de las metodologías ágiles. La gestión ágil ha demostrado ser muy poderosa porque permite ajustar los objetivos y la dirección sin alterar demasiado el flujo de trabajo de los equipos. Esto pueden ser con metodologías Kanban, Scrum, ¿no? Pero lo importante es la filosofía detrás de la herramienta: agilidad, disposición y aprendizaje continuo. La autoorganización es clave, porque cuando tenemos claras las prioridades y los objetivos, somos más eficaces a la hora de abordar problemas en entornos complejos. Las nuevas herramientas, las aplicaciones de gestión, todo esto nos puede facilitar a estar más autoorganizados, pero lo importante es poder comprender que los equipos deben colaborar y de esta manera las herramientas pueden acompañarnos para seguir estas metodologías. El aprendizaje continuo. No solo es necesaria
la formación continua, sino también la valentía para aprender de cada proyecto. Lo que llamamos en metodologías ágiles retrospectiva es una herramienta muy importante para avanzar, para colaborar y para aprender. No nos olvidemos que en las metodologías ágiles el objetivo es lograr la comunidad de logros para llegar a ese objetivo, no a través de procesos engorrosos y de errores continuos, sino de un aprendizaje, que es justamente, ¿no?, lo que nos va a permitir ir al punto de la gestión del cambio, porque cuando se producen cambios es necesario que nos reajustemos tanto en objetivos como en estrategia. Para esto es esencial crear esta filosofía dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestros proyectos, porque somos los líderes que debemos estar dispuestos a aceptar el cambio constante, tanto en el entorno como a nivel personal. Si no entendemos desde el equipo los cambios necesarios en la estrategia a través de la comunicación clara, la realización de estos pasos tampoco va a ser fácil. Por eso es necesario que tengamos un tiempo, un espacio y una estrategia de gestionar los cambios y que estemos familiarizados con la gestión eficaz del cambio a través de un impulso positivo y una mínima resistencia. Es clave comprender que el método de liderazgo adecuado es lo que sostiene la mejor gestión posible en estos entornos. En la práctica debemos saber como líderes no solo es importante dar orden o directiva, también hay que dar una visión y dar un apoyo, servir de ejemplo, participar a las partes en las decisiones. Cuando damos confianza, trabajamos la responsabilidad del otro. Cuando hacemos acuerdos claros, trabajamos con la claridad de que sabemos lo que el otro va a realizar. Cuando planteamos la visión, si hay nuevos escenarios, podemos tomar respuestas rápidas y en equipo. Cuando trabajamos el espíritu del logro en equipo, los objetivos a largo plazo se pueden cumplir. Si bien pueden haber obstáculos o cambios, cuando trabajamos con esta visión integradora, los retos de estos entornos se minimizan. La adaptación a estos entornos requiere una gestión del talento primordial. El talento unido al conocimiento es un factor en el cual se debe otorgar valor, por eso es importante la gestión del talento humano, se gestione con el foco correcto y la colaboración dentro de nuestras organizaciones, emprendimientos, de manera favorable para que se desarrolle nuestro talento. Incluso si somos emprendimientos unipersonales, debemos darnos la posibilidad de desarrollar nuestro propio talento. A veces tenemos que pedir ayuda, a veces tenemos que mejorar la manera en la que expresamos nuestro talento al mundo. La velocidad es necesaria para adaptarse al cambio y determinar la capacidad para responder ante los obstáculos. En los entornos VUCA puede presentarse en cualquier momento y por eso la velocidad de adaptación y de respuesta debe ser prácticamente instantánea para ubicarnos en la nueva realidad. El liderazgo, la figura líder es aquella que a pesar de todo lo cambiante y la incertidumbre sabe dirigir hacia el éxito y evita que se decaiga en una mala gestión, en una mala administración o en un proceso muy engorroso a nivel personal. Se trata de una posición esencial para superar lo que los entornos hoy nos proponen de desafío. La inteligencia emocional, porque hablábamos de liderazgo que pretende gestionar las emociones, tanto personales como del equipo o de nuestros stakeholders principales, pero es necesario inspirar y motivar. Porque cuando hablamos de bienestar emocional, tanto en el plano personal como profesional, el uso inteligente de nuestras emociones es capaz de unir y crear sentido de pertenencia, y esto trae muchísima contribución.
Hay que fomentar el estrés positivo. Sí, no todo se centra en lo destructor que puede ser el estrés cuando nos cae en una necesidad excesiva, ¿sí? También puede haber el eustrés, que es el estrés positivo, que hace referencia a un resultado emocional positivo y que a largo plazo mejora el rendimiento y la productividad. ¿Somos capaces de gestionar el estrés positivo en nuestros entornos del hacer? Esa es una pregunta que te dejo para que sigas trabajando. Esto nos plantea un escenario claro para desarrollar nuestras habilidades blandas y poder ser los mejores líderes de nuestra realidad. Desarrollar la resiliencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos y recuperar cambios y desafíos. Para desarrollar nuestra resiliencia es importante tener una estructura sólida y una cultura organizacional, emprendedor, que fomente la adaptabilidad y la colaboración. Desarrollar la flexibilidad, tanto en los entornos VUCA o BANI, es importante ser capaz de adaptarnos rápidamente a los cambios y cambiar de rumbo cuando es necesario. Para hacerlo, necesito tener una mentalidad flexible y estar dispuestos a considerar diferentes opciones y perspectivas. Por eso, el coaching y el mentoring son herramientas clave para el desarrollo personal, del emprendimiento y profesional, porque este tipo de realidades son necesarias trabajar, ejercitar y dar un espacio de reflexión personal para que esto suceda. Fomentar la colaboración. Si yo trabajo en equipo y colaboro con otros, puede ser clave para afrontar los desafíos y oportunidades en estos entornos. Es importante promover la comunicación abierta y el trabajo en equipo para tomar decisiones y adaptarnos a los cambios de manera efectiva. Esto puede suceder muchísimo si yo me puedo asociar incluso con lo que yo puedo determinar como competencia para lograr un acuerdo más potente, integrador, para un proveedor, un servicio. También de esta forma yo puedo hacerme más fácil algunos procesos. Bueno, la colaboración desde el barrio digital, las personas con las que conversamos las cosas que nos pasan, sea desde pares hasta espacios de reflexión personal y crecimiento como el coaching o el mentoring, hasta la asociación con nuestros competidores o colaboradores, es clave. Desarrollar nuestras habilidades de liderazgo es importantísimo para poder guiar a través de estas situaciones difíciles y adaptaciones necesarias. Desarrollando estas capacidades lo vamos a hacer de manera efectiva en estos entornos. Mantenernos informados es clave, pero también el entendimiento de la información y los sesgos desde donde sale esa información. Por eso la capacidad de análisis y lucidez también es relevante, y en un momento en el que vivimos tanta infotoxicación, también poner límites a la cantidad de información. Es un equilibrio sano entre lo que es contributivo y nos da información, como así la apertura a nuevos puntos de vista. Claramente, cuando hablamos de esto, lo primero que nos salta a la mente son los riesgos en los que podemos tener dentro de estos entornos. Sí, cuando hablamos de falta de claridad, de complejidad, de fragilidad, de ansiedad, de los cambios rápidos e impredecibles, ¿cómo tomamos medidas para minimizar estos riesgos y prepararnos para enfrentarnos y proteger nuestros lugares conquistados y los lugares por conquistar? Bueno, las condiciones pueden cambiar rápidamente y es difícil predecir lo que sucederá a continuación. Por esto, tomar decisiones puede aumentar el riesgo de tomar decisiones equivocadas, y eso lo tenemos que tener con claridad y no generar una exigencia de resultados que realmente no son realistas.
La falta de claridad puede darnos una dificultad a interpretar lo que está sucediendo y las señales que incluso pueden ser contradictorias. Esto va a dificultar la comprensión de las situaciones y puede aumentar el riesgo de tomar decisiones basadas en información incorrecta o incompleta. La complejidad, dado que hay muchas interconexiones y relaciones entre diferentes elementos, lo que puede hacer que sea difícil comprender y predecir cómo se afectarán mutuamente. Esto puede aumentar el riesgo de tomar decisiones basadas en comprensión incompleta del entorno. Sobre la fragilidad, donde las condiciones pueden ser inestables y puede ser fácil romperse o degradarse, esto nos puede dar un temor a pérdidas y daños. Bueno, acá tenemos que dar claridad sobre los objetivos y lo que estamos dispuestos a invertir sobre los resultados que queremos obtener. En los entornos ansiosos pueden ser preponderantes el estrés y la falta de productividad. La toma de decisiones, tanto de los líderes como de los trabajadores, puede aumentar el riesgo de errores. Por eso, la gestión emocional, la prioridad de la salud mental y el entendimiento de los factores estresores es necesario para un buen liderazgo en estos entornos. A través de este podcast espero darte algunas herramientas que puedas aplicar, entender o mejorar las que ya tenés con respecto a esta realidad que nos está imperando en nuestro alrededor. La revolución digital nos hace cambiar nuestros paradigmas de manera muy veloz, pero también nos da herramientas que nos pueden, si estamos dispuestos a la transformación, llevar a una realización más poderosa, más potente, con un buen foco. Entiendo que todo lo que te vine contando puede resultar abrumador, pero la realidad es que cuando lo pones en la práctica y nos permitimos que la permeabilidad del cambio suceda, no es tan complejo, es tremendamente más creativo y potente que metodologías anteriores. Esto no te lo digo yo, ya que es parte de lo que vengo estudiando y acompañando hace varios años en todo tipo de proyectos, y además las grandes empresas como Google, Zara, Spotify, Nike, Adidas, entre otros, están utilizando estas metodologías para poder acompañar su crecimiento y su sustentabilidad en sus proyectos, en su deseo de crecimiento, como así las personas normales y comunes que vamos tomando de esta realidad lo mejor para poder entender y dar lo mejor que tenemos para dar. Todo lo que vos estás viendo desde este espacio forma parte de esta realización, así que yo lo que te pido es que entiendas que es posible, que esta semilla del cambio está también en vos y que no te olvides que venís a expresar tu talento. Más allá de lo cambiante que sea lo externo, hay herramientas, hay quienes te pueden acompañar, y date la posibilidad de tomar espacios para tu crecimiento que te ayuden a lidiar con esta realidad, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, estratégico, lo que necesites. Hoy proliferan profesionales dispuestos con las herramientas adecuadas para acompañarte en tu realidad. Espero que este podcast haya sido contribución para vos.